Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Un saludo de paz y bien y bendiciones a todas aquellas personas que de una u otra forma se han conectado a nuestros programas. Aquellos que lo harán, pues desde este mismo momento le bendecimos. Mi nombre es Hernán, le doy la bienvenida. Así es, le damos la bienvenida pues a su programa Fe Joven. Gracias por conectarse, por estar atentos a lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Y Hernán, tenemos hoy un gran invitado. Sí, de hecho sí, tenemos un invitado que nos va a hablar de un tema muy particular, pero demasiado importante para todos aquellos que fallamos, porque yo creo que ahí entramos tú, yo, Todos, Karina, todos, todos lo hacemos. porque nuestro tema precisamente el día de hoy va a ir enfocado a ¿es inevitable fallar? La gracia de Dios después de un error. Demos la bienvenida a nuestro invitado. Fe joven, donde la vida real y la fe eterna se encuentran. Fe joven. Muy buenas tardes, gracias Hernán, gracias Karina por su programa y por invitarme y tener el privilegio de estar acá. Mi nombre es Smith Paternina Palacio. Bueno, estamos aquí en esta tarde para compartir, debatir, charlar y dar nuestras opiniones pues acerca de un tema muy importante que surge una pregunta, ¿no? Claro Es que sí. inevitable fallar. Entonces, eso nos conlleva a pensar mucho, a reflexionar, pero que también detrás de eso, pues, tenemos la gracia de Dios. ¿Y qué sucede detrás de la gracia de Dios cuando cometemos un error? Así es. Bueno, solo para complementar un poco esto que dices, Smith, puedo decirte, la imperfección humana, pues todos debemos reconocer nuestra imperfección. Es una constante, pero la fe cristiana, ¿qué hace con esto? Pues la fe cristiana lo que hace es cambiar el final de esta historia, que obviamente iba a terminar como en un caos, una catástrofe, en el abismo. Pero bueno, creo yo que hoy vamos a ver que no es así. Sí, hermano Adán, es así. Como tú decías, somos humanos y debemos de partir por ahí. Nosotros vivimos en un mundo que es imperfecto y por lo tanto fallar no se escapa de la realidad. Es una verdad inevitable de nuestra condición humana, como tú lo decías. Sin embargo, el fracaso verdadero no es la caída o que nos hayamos equivocado. ¿Por qué? Si nosotros nos rendimos ante esta situación y nos negamos a buscar a Dios para redimirnos o para levantarnos o para más bien restaurarnos en Dios, no nos podemos quedar ahí. ¿Por qué? Primero que todo porque, mire, la Biblia no oculta las fallas del ser humano, o sea, de nosotros, porque humanamente fallamos. Y eso, ahí nos estamos respondiendo esa pregunta. O sea, es inevitable. No somos perfectos. La Biblia no los enseña. Así es, mi disculpa. Creo yo que cuando dices que no lo oculta es porque desde Adán no solamente dice lo bueno que tal vez él hizo y los que le siguieron hicieron, sino que también la Biblia narra de errores mayúsculos, asesinatos, mentiras y de ahí una cantidad de cosas más. Bueno, se me viene a la mente el caso de David. Sí, Hernán, tienes razón. Y ahí vemos, o sea, detrás de todo esto vemos la gracia de Dios y nos damos cuenta que es más grande que todas las cosas. Recuerda que Él nos dice en su palabra que Dios es lento para la ira, pero es grande en Misericordia. misericordia. Y cuando Él es misericordioso, aquí vemos y notamos la gracia de Dios en cualquier falla o en cualquier error del ser humano. Lo que tú decías es importantísimo. Desde el principio, Dios nos habla en Génesis, lo que tú nos decías. Cuando Dios pone al hombre en el Edén, pone a Adán y a Eva, ¿verdad? Lo coloca ahí, los coloca sanos, los coloca santos, sin pecado, sin desobediencia. Pero, ¿qué pasa? Llega un momento en que ellos desobedecen y es ahí donde ellos fallan. Ese fue el error de ellos, la desobediencia. No fue que comieron de la manzana, no fue que ya. Dios sí les dijo, de todo árbol que esté en el huerto podrás comer, menos el árbol que está en el medio del huerto, de la ciencia, del bien y del mal, del conocimiento, de lo bueno y de lo malo. Pero ellos, bueno, desobedecieron, ¿verdad? Y la palabra nos dice que ellos escucharon la voz del enemigo, la voz de Satanás, y por su curiosidad humana, ellos comen de aquella fruta que es un símbolo, pero esa es la desobediencia. ¿Qué pasa? El hombre ahí cae. El primer hombre cae en el error. Ahora, como castigo, Dios los expulsa del huerto, del paraíso, pero Dios no los deja ahí.
detrás de esa caída Dios tiene un propósito, porque desde el inicio del mundo, desde que Dios creó el mundo, ha existido esa gracia de Dios, pero es más manifestada la gracia de Dios cuando Cristo viene, porque recuerde que hoy nos encontramos bajo la gracia, que Cristo abolió todas esas leyes. Entonces, no únicamente en Adán, como tú decías, David, pero antes de David voy a irme a Moisés. Moisés falló. Te pongo la escena cuando Moisés se enoja, estresado por el pueblo que el Que lo pueblo, acosaba, que le sí, daba... que lo acosaba, que muchas veces no había comida, que no había, mira, cuando Dios lo manda y lo llama que suba al Sinaí, que duró 40 días y 40 noches allá en ayuno, que Dios mismo les hizo unas tablas y Dios mismo es quien escribe los 10 mandamientos y ese las entrega. Y cuando se las entrega, le dice Dios, ve, baja, porque el pueblo que tú guías se ha corrompido. Cuando él baja, ¿qué hace? Dios no lo mandó a que se irara y que cogiera las tablas y las tirara así Y las rompiera. y las rompiera. Entonces tuvo que él mismo, con su propia mano, hacer las tablas y escribir nuevamente arriba 40 días otra vez y bajar. Nuevamente otro episodio de Moisés que también... Pero ahora, bueno, disculpa, ¿eso descalificó a Moisés en ese momento? no lo descalifica como tal que Dios lo desechó, Desechó, porque era el hombre que Dios había escogido para guiar a su pueblo, para llevarlo hacia la tierra prometida. Pero tú sabes que Dios es un Dios perfecto y es un Dios de orden, y Dios le dio una orden, pero él hizo otra cosa. Un ejemplo, cuando pidieron agua, Dios le dice, toca la roca, tócala, únicamente tócala. Él humanamente, lleno de ira, ya no aguantaba, estresado, no toca la roca, sino que la golpea con rabia, ¿me entiendes? Dios no le permitió llegar a la tierra prometida, sino que lo subió a una cima y únicamente se la mostró de lejos, ¿ya? Y eso no deja dicho que él, por eso, ¿viste? Por eso es una desobediencia, porque Dios lo mandó, no, tócala. Yo no te mandé que la golpearas con rabia, tócala. Entonces, esa es como una forma de fallar, ¿sí me entiendes? De fallar. En cierta manera sí lo limitó. Correcto, lo limitó. Entonces, pero lógico, fue un siervo de Dios y Dios le perdonó. Ahora, el otro caso de David, ¿viste? Todo lo que maquina David con la esposa de Urías, ya viene maquinando. ¿A qué lo llevó a David eso? El ocio, porque él tenía que estar en la batalla, en la guerra, acompañando, guiando Con en la los batalla, ejércitos, y sí. se quedó en el palacio, ¿verdad? Y ve a esta mujer, ¿verdad? A ver, sabe, bañándose y la ve hermosa y ya comienza a maquinar en su mente, en su corazón, ¿viste? Lo puso en primera línea y fue asesinado y toma a él por Por esposa, esposa, bueno, todo eso. Y que le vinieron las consecuencias. Luego, el hijo que abusa de su hermana, ¿verdad? Que abusa de así Tamar, es. ¿cierto? Luego Absalón se venga de su hermano, lo asesina. Luego Absalón se subleva contra el Contra mismo David. David y lo persigue. Lo hace que se vaya de Jerusalén. Todo eso. Y es muerto. Absalón es muerto. Todas las consecuencias, ¿verdad? ¿Y qué hizo el profeta Natán? Llegó allá, ¿cierto? Vengo aquí a exponerte un caso. Mira que un hombre rico que tenía miles de ovejas y un hombre pobre nada más tenía una sola, y ese hombre rico se la cogió y le mató esa oveja. Y el mismo rey dijo, ese hombre es digno de muerte, ¿verdad? ¿Y qué dijo el profeta? No, ese hombre es tú. Tú, Y vemos algo aquí en David, que a pesar de que David, él sabía que merecía la muerte porque así era, así estaba establecido. Pero ¿qué le dijo el profeta? No, tú no vas a morir, Dios te va a dar una segunda oportunidad. ¿Qué vemos aquí importante en David? Que David, a pesar de que fue inevitable fallar, para él fue inevitable fallar, o sea, ahí vino la gracia del mismo Dios porque no permitió que cayera, que muriera, ¿verdad? Que muriera. Porque el profeta le dijo, no vas a morir. Pero le vinieron las consecuencias. Y lo más importante de David es que se humilló enseguida. Cuando el profeta se va, él cae de rodillas en cilicio, ahí pidiéndole perdón a Dios. O sea, él se levanta, él no se quedó ahí, él no siguió Haciendo lo pecando. mismo, sí. Y no, se reconoció él que reconoció. había fallado, Es que le correcto. había fallado a Dios. Bueno, yo quisiera reconocer o recalcar algo aquí, es que a lo largo de la historia y en la Biblia nos muestra desde el principio que todos los personajes, Todos los héroes de la todos Biblia. fallaron excepto Jesús. Y eso nos enseña algo, Exacto. que aunque seamos humanos, fallamos, pero aún así Dios con su gracia nos permite también
levantarnos y también permite usarnos. Y también nosotros decimos, ay, ese Adán, ese Eva, ese David, y uno sí se pone en el lugar de ellos. ¿Será que yo hubiese hecho lo mismo? ¿Estuviese peor? O quizá cosas O peores. quizá cosas peores. Entonces es importante lo que dice usted, Smith, que no es solamente, sí, me equivoqué, fallé, sino reconocer y pedir así, tener esa actitud que tuvo David cuando el profeta lo visitó, es darse cuenta de que le ha fallado a Dios y levantarse. Entonces, esta pregunta, ¿es inevitable fallar? Esa es la realidad humana. O sea, es la realidad de nuestra debilidad. Porque no estamos exceptos. Mire que Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, en un salmo dice, no hay justo, no hay bueno, ni uno Aún solo, uno. ni uno solo. Ni uno solo. Entonces, por naturaleza humana, por naturaleza pecaminosa, sabe que la palabra dice que el pecado entró por un hombre, en este caso Adán, ¿verdad? Y así por el pecado entró la muerte espiritual. Entonces, fíjate, Adán murió espiritualmente y en su vejez físicamente. Entonces, no estamos exentos de caer. Mire que la palabra de Dios dice, mire que el que esté firme, el que esté fuerte, el que esté velando, el que esté ceñido, que no tropiece, ¿verdad? Que no Que caiga. Mire no que no caiga. caiga, Es mire como, que no es caiga. como una advertencia. Eso quiere decir que no estamos exentos. Así es. Porque Aunque estemos en buenas condiciones, digamos algo así, nunca estamos totalmente a salvo de caer. no estamos a salvo, no Ujú. estamos exentos. ¿Sabes? Entonces, vemos aquí que al principio Dios dice, mira, somos polvo. Que la Biblia reconoce que somos carne. Y por lo tanto, si somos carne, somos propensos a tropezar. Eso es una realidad. Ahora, esto no deja dicho de que, porque Tomarlo como excusa. tomarlo como excusa, no, entonces yo puedo caer todas las veces que yo quiera o tropezar o fallar. No, Así no No. funciona. no funciona, no funciona. O sea, no somos perfectos, pero la Biblia sí nos hace un llamado que dice la palabra, sé perfecto como yo soy perfecto. Esto en nuestra vida es un proceso. En nuestra vida es un proceso porque, como les dije, somos humanos, tenemos una tendencia pecaminosa desde el principio, pero que hemos sido redimidos y lavados por la sangre de Cristo y que es un proceso en nuestras vidas de llegar a esa perfección y de no fallar. Y que sé que un día cuando estemos con Cristo, pues esto va a cambiar. terminar así, Sí, a va a cambiar, cambiar. claro. Esta gracia, Smith, que nos comenta, esta gracia está disponible para todo el mundo. ¿Todo el mundo tiene acceso a eso? ¿O quiénes sí? ¿Quiénes sí pueden alcanzar esta gracia? Esta gracia que Dios ofrece. Bueno, esta gracia que Cristo, cuando fue a la cruz del Calvario, Él abolió esa ley que no podíamos vivir. Recuerda que dice la palabra que el hombre estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Y que estábamos bajo una ley que no podíamos cumplir. Entonces, cuando Cristo viene y va a la cruz y nos redime, o sea, Él nos reconcilia, Jesús nos reconcilia a nosotros con Dios, con su Padre, nos reconcilia del pecado. Entonces, este llamado, esta gracia es para toda la humanidad, para todo aquel que le reciba en su corazón. O sea, es para toda la humanidad. No hay un grupo excepto, no que es para este grupo, o es para los que únicamente lleguen a Cristo. No, esto es para todos, para todos. O sea, el ofrecimiento va para todo el mundo. Ahí la diferencia está en que quien sí la ¿Quién quiera recibe? recibir. Exactamente. ¿Quién la recibe? ¿Quién acepta a Jesús en su corazón? Es la persona que tiene de pronto el derecho a recibir esta gracia. Esta gracia, claro. Claro, porque mira, como te dije, no estamos exceptos. Yo, por X o Y motivo, me pongo de ejemplo, ¿no? Porque uno no sabe el día de mañana qué pueda sucederme o qué no pueda suceder. De pronto llega alguna circunstancia en nuestra vida o X problema y aquello me hace desfallecer, tropiezo, caigo. Sé que por la palabra tenemos a un Dios que es fiel, que es perdonador, ¿verdad? Él es justo para perdonar mis pecados. Ahora yo soy el que tengo que ver si yo mismo me acepto que Jesús me perdona, porque es que muchas veces nos damos látigo
Eso mismo iba a decir yo. A veces a nosotros mismos nos gusta darnos palos y a veces a nosotros mismos es difícil perdonarnos. El Señor nos perdona, pero tal vez sentimos en nuestro corazón o viene ese pensamiento, mira lo que hiciste y tú piensas volver allá a la iglesia después de lo que hiciste. Entonces, también es muy importante lo que usted dice. También tenemos que perdonarnos nosotros mismos cuando hemos fallado. Exacto. Así es. Es la gracia superior a cualquier error, Smith. La gracia de Dios está por encima de todo. Porque recuerde que Dios es grande en misericordia. Romanos 5:20 nos habla algo de eso. Sí, aquí lo tengo precisamente. Romanos 5:20. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. la gracia. O sea, esto quiere decir que la gracia es mayor que el pecado. Bueno, me gustaría explicarle de pronto a una persona que nos está escuchando y no entiende qué es la gracia. La gracia es un favor de Dios. Ya compartíamos de que para tener la gracia teníamos que recibir a Jesús en nuestro corazón. La gracia la recibimos cuando somos hijos y para ser hijos de Dios tenemos que aceptarlo en nuestro corazón. Cuando somos hijos tenemos ese derecho. Mientras tanto, la gracia no está en nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, esa sería la primera característica de la gracia de Dios. Primero, que es superior a todas las cosas, ¿verdad? A todo error o pecado en este caso. Y segundo, algo importantísimo que ya lo han dejado entrever, y es que es inmerecida. No se compra. No se compra, no se merece. No sino se que merece. Así No se es. merece, exacto. Esa gracia, bueno, sabe que Jesús pagó por nosotros, ¿verdad? Y cuando hay un pago, ya nosotros no tenemos por qué pagarlo. O sea, es gratis. Esa salvación que Cristo nos ofrece a nosotros es gratis. Nosotros ya no tenemos que pagar nada porque ya Él lo pagó. Ya Él, esa deuda que nosotros teníamos, ¿verdad? Como escuché de un pastor una vez, es gratis pero no barata. Pero no barata. Así es. Pero no barata, sí. Sí, Costó gratis caro, pero así. no barata. Sí. Sí. Sí, sería como ese regalo, la gracia sería como un regalo inmerecido de parte de Dios que nos las quiere ofrecer, pero está en nosotros, insistimos en que puedan acceder a ella a través de Jesucristo. Sí, aquí hay algo importante de la pregunta que hicieron ahora, si cuando que nos sentimos que a veces caemos y creemos, nosotros mismos creemos que no, que Dios no nos ha perdonado. Tenemos ese sentimiento de Sí, culpabilidad, por ejemplo. el pecado nos engaña. Y mire algo aquí, el pecado tiende a amortecer nuestras percepciones morales, haciéndonos creer que no necesitamos ayuda o que nuestro error no tiene perdón ni tiene solución, ¿verdad? Pero como lo que tú decías, o sea, la caída de un ser humano no es el fin. No, que cayó y ya, David cayó, pero se levantó. Él se paró, Así es. él se restauró, le costó, pero sí, le costó. Porque la restauración, cuando uno cae y uno le falla a Dios, el levantarse, el restaurarse, cuesta. Una persona, uno va caminando y uno se llega a caer, uno no se va a quedar en el suelo. Se para. Se para, Si se uno limpia y se soba. si uno se Se pegó la levanta. rodilla, se golpeó, le duele, uno tiene que pararse. Así es. ¿Y qué se encarga? Bueno, hay que sobarse, o si toca ir al médico, bueno, que la enfermera vaya a los médicos lo soben. cubre. Excelente punto. Sí. Es decir, que cuando nosotros caemos, van a venir consecuencias. Porque Claro. hemos fallado. Es Claro. inevitable. Así como es inevitable caer, también es inevitable que cuando le fallamos a Dios, también vendrán consecuencias. Ya Consecuencias usted no. negativas. Sí, obviamente. consecuencias negativas. Así como usted nos estaba hablando acerca de David, como nos hablamos, o sea, van a venir las consecuencias. Pero es más importante levantarse y seguir con el plan que Dios tiene en cada una de nuestras vidas. Es correcto. Y con relación, hermano Hernán, con la pregunta que usted hizo sobre la gracia de Dios no es solo el perdón inicial. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios que Dios extiende incluso cuando verdaderamente merecemos el castigo, cuando merecemos el castigo. Sin embargo, Dios, esa gracia, Dios nos la da. La gracia nos encuentra a nosotros, la gracia de Dios. Va en busca de nosotros. No es que nosotros vayamos tras ella, sino que ella nos va a encontrar. Nos va a contar. Ahí aplica el pasaje bíblico que se encuentra en Lucas del hijo pródigo, ¿verdad? Que todos lo sabemos, que el hijo pródigo
le entra un desespero y comienza a decirle al padre que le entregue su herencia, que él insiste y el padre no quiere, pero bueno, en última le entrega sus bienes, la herencia, y que se va a un país muy lejano y que allá pues, se la malgasta, ¿verdad? Y todo lo que hizo y todo lo que malgastó, y mira a dónde llegó, ¿verdad? A llegar a ser un pobre, un Por pordiosero. Diosero, sí. Sí, Comer con los cerdos. Comer con los cerdos. exacto. Entonces, este pasaje aquí en Lucas 15, Dios está esperando que el pecador reconozca primero su error. O sea, el que cae reconoce su error para correr a abrazarlo. ¿Quién corre a abrazarlo? El padre. El Padre. Padre. ¿Y el Padre es quién? Nuestro Dios, ¿verdad? Así es. Sin depender inicialmente de la perfección, del arrepentimiento, sino de la compasión del Padre. Y ahora que usted nos hablaba del hijo pródigo, es muy importante mirar ahí que él estaba ahí cuando él cayó en cuenta dónde estoy, en mi casa yo estuviera mejor. Él no se quedó con los cerdos. No se quedó. Él se fue, salió de ahí, se quitó el mugre y se fue donde su papá. Claro. Y miramos que el papá estaba esperándolo porque la Tal Biblia vez dice... pensando que el papá, en el peor de los casos, Así. le dijera, bueno, ya tú te gastaste todo, ya tú hiciste tu vida y bueno, quizás pueda darte empleo aquí Como un como con los trabajador. demás para que te ganes la vida, el sustento, pero no fue así. No fue así. No fue así. No fue así. Entonces la gracia, hablando un poco esto de la gracia se perfecciona en la debilidad. Porque es que todos tenemos un campo en nuestra vida, un área en nuestra vida, no un campo, un área en nuestra vida donde somos débiles. Uno o dos o tres. Una o dos, sí. Unas cuantas, Unas unas cuantas. cuantas, sí. sí, sí. No una sola, no, a veces hay Entonces, varias. tenemos varias debilidades en nuestra vida. Pero, ¿en quién nos fortalecemos? En Cristo, Cristo. ¿verdad? Así es. Fíjese lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo Que nos que nos fortalece. fortalece. Solamente en Cristo podemos vencer todo esto. Entonces, la gracia se perfecciona en la debilidad. Así como lo dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ya? O sea que nuestras áreas en nuestra vida, que muchas veces ahí donde está el problema, no que caí, fracasé o he fracasado, porque hay muchas áreas en nuestra vida donde nos sentimos fracasados, ¿verdad? Sí, señor. Y no, porque aquí Dios nos lo está diciendo, en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, nuestras áreas de fracaso son el escenario donde Dios muestra su mayor poder. Ya, es ahí, Amén. ahí. Entonces, tenemos un ejemplo. Ejemplo del apóstol Pedro. Recuerden cuando Pedro Claro, niega a Jesús. lo niega cuando Jesús es capturado. Y no fueran uno ni fueron dos, fueron tres veces. Exacto, bueno, ¿verdad? Pedro negó a Jesús. Fue un error gravísimo. Claro, después de haber convivido con él todo ese Todo tiempo el tiempo. y haber le visto han dado, lo que vivió. Es correcto. De todo lo que Jesús hizo, él fue testigo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que la gracia de Dios, la gracia restauradora de Jesús, lo buscó, ¿dónde? En el mar de Galilea, para decirle, Pedro, ¿me amas? Apacienta Mis ovejas. mis ovejas. ¿Ya? Entonces vemos aquí algo maravilloso. Yo no creo que después de Pedro haber negado y haberle el Señor encargado a las ovejas, yo me pongo en esos zapatos de Pedro. Y yo creo que Pedro no creo que haya tenido la fuerza de mantenerse en pie para no arrodillarse ahí o quizás llorar como de ese sentimiento que le da a uno cuando te dice, no importa, ven, yo te amo. No importa, ven, yo confío en ti y sigo confiando en ti a pesar de que me fallaste una vez. Ven que tú me eres útil a pesar de lo que hiciste. Claro. Y Jesús no tuvo en cuenta la negación de Pedro. Jesús lo perdonó. ¿Y qué le entregó? A ti te entrego las llaves del reino, ¿verdad? ¿Viste? Entonces, es algo maravilloso, ¿verdad? Vemos aquí la gracia de Dios, o sea, Dios, Él es justo, nos perdona y que Él no nos deja cuando caemos. Pero también tiene que haber una disponibilidad del que cae, porque del que cae tiene que levantarse, ¿verdad? Precisamente, sí.
Entonces, mire, hay un puntico importante. ¿Qué hacer después del error? O sea, ¿qué hacer después de la caída? ¿Verdad? Sí, porque, bueno, muchos de los que nos escuchan estarán preguntándose, ¿verdad? Como es inevitable que todos en una u otra forma, pues, desfallezcamos, caigamos, cometamos algún error o pequemos. Entonces, como esto es algo natural y ya innato en el ser humano, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Porque ¿a dónde nos dirigimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Hay algunos pasos que hay que hacer? Algunas acciones que debemos hacer? Bueno, tres cositas puntuales. Primero, reconocer, reconocer y confesar. Reconocer que fallamos, ¿verdad? Que caímos. Eso, vemos el ejemplo aquí de David. David lo hizo enseguida, inmediato. Él no esperó meses ni años para reconocerlo, no, enseguida. Él se tiró de rodillas y en silicio y él reconoció y confesó con su boca. La gracia solo puede ayudar a quien reconoce estar equivocado. O sea, admitir el error es un signo de humildad y abre la puerta al arrepentimiento genuino. Ok, entonces, por ejemplo, hay veces que si cometemos un error, no es bueno entonces huirle a Dios. No, no es la mejor opción. Porque a veces no, ¿para qué voy a sacarme a Dios si ya Dios sabe? Y yo también soy consciente de que soy pecador o que he fallado. Entonces no voy a buscar a Dios, entonces mejor me quedo aquí. Que lo diga Jonás para ver si. Bueno, sí. Sí. Vemos el caso de Jonás. Dios lo mandó a un mandato, a una misión. Y él hace lo contrario, desobedece, sale huyendo, pero no se pudo esconder de Dios. Y fíjese todo lo que tuvo que pasar, llevarlo a subir, a que se subiera a a esa barca, pasar esa Pasar la tempestad, tempestad. a que los demás hombres que estaban ahí lo arrojaran al mar, que ese pez gigante se lo tragara y que nuevamente allá en el Seol, allá en ese vientre, orar a Dios, a pedirle perdón, arrepentirse y que ese pez lo llevara a la orilla. Entonces, para entonces terminar haciendo lo que Dios le había mandado. Bueno, entonces Finalmente. aquí sería buscar a Dios y pedirle perdón inmediatamente, no esperar que pasen más cosas que lo que puedan es agrandar Exacto. el problema o Sí. traer peores consecuencias. Bueno, otro puntico importante a la pregunta que me hiciste. Después de reconocer y después de confesar, levantar un altar en el lugar de la caída, que fue lo que hizo David. Y en palabras para que todos entendamos, bueno, yo lo puedo entender, aquellos que de pronto no tienen idea de qué significa levantar un altar, ¿cómo sería eso, Smith? En lugar de permanecer abatido, triste o estar en una vergüenza, porque a veces nos avergonzamos Ah, claro. porque pensamos somos señalados por las demás personas, porque fallamos. Debemos volvernos a Dios. O sea, levantar un altar es entrar en esa comunión con Dios. Levantar un altar es volverse nuevamente a Dios. Eso es lo que es levantar un altar. Debemos volvernos a Dios de todo corazón, con un corazón arrepentido, en el mismo lugar donde fallamos. O sea, hago un par aquí y me vuelvo a Dios. Eso es lo que es levantar, o sea, restaurar mi vida, entrar en esa comunión con Dios, Ok. entrar en esa oración, o sea, con Dios en humillación y para, a través de un arrepentimiento genuino, poder ser levantado, ¿sí? Así como lo hizo David. Ok. Entonces, bueno, estos pasos que nos dices, resumiendo, primero, bueno, debemos confesar, reconocer y recibir, ¿verdad? Ese perdón de Dios, ¿verdad? Pero ahí viene el punto que tocábamos hace un rato, que tal vez ya Dios nos perdonó de lo que ya cometimos, pero nosotros en nuestra mente nos juzga una y otra vez, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Y el enemigo también se aprovecha de la Sí, situación, ¿no? Exacto. Amén. así es. Después que reconocemos, confesamos y levantamos el altar, salir de la culpa. Es, Ajá. o sea, ya no sentirme culpable, salir de la culpa. La gracia de Dios es suficiente para limpiar los sentimientos de culpa y de vergüenza que yo tengo, tanto en mi mente como en mi corazón. Eso tengo que tenerlo
claro. O sea, que si Dios me perdona, ya yo no tengo por qué sentirme avergonzado ni tengo por qué sentirme culpable, porque Dios me ha perdonado. Entonces, hay muchas preguntas, muchas preguntas que a veces nos hacemos, muchos interrogantes. Como por ejemplo, ¿es el fracaso parte natural de la vida humana? En el primer versículo que leímos, en Romanos 3:23, ahí lo dice, sí, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Eso es natural de nuestra vida humana. ¿Cómo ve Dios nuestros errores? ¿Con condena o con misericordia? Con Pues yo digo que misericordia. con misericordia, Claro. Misericordia. porque Dios o sea, Él no vino dice su palabra, yo he venido al mundo no para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo, ¿verdad? Así es. Por mí. Entonces, lo dice, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, el versículo que leímos, ¿verdad? Misericordia. Misericordia. Entonces, ahora que hablábamos no tanto de las consecuencias, sino también dependiendo de quién peque, de quién falle. Muchas veces, y traigo esto porque de pronto a algunos se le puede ocurrir también, que si hay personas que no conocen a Dios, pero todos los días fallan, todos los días pecan, quizás ya estamos tan acostumbrados a que todos pecamos y la gente en general no está juzgando esos pecados o no está juzgando esas fallas. Pero, por ejemplo, si una persona que ya conoce de Dios, que ya está en cierta, de pronto, comunidad, en cierta iglesia o ya pertenece a algún grupo de creyentes, me parece a mí que cuando la persona falla, las consecuencias, no tanto las consecuencias, más bien como que el valor de ese fallo parece como mayor, como más aumentado. No sé si son de pronto ideas mías, y lo digo por esto, porque tuve una vez una profesora que decía, una profesora creyente, y ella una vez nos dijo, bueno, ser cristiano no es que uno tenga en la frente un sello que dice perfecto. Y eso realmente le abre la mente a uno a entender la naturaleza nuestra y a entender también la gracia misma. Pero entonces el punto es que es lo mismo fallar cuando ya tú eres creyente como cuando tú no lo eres. Lo que las personas dicen, cómo lo ven, da la misma connotación. No, yo diría que no, porque en el caso del creyente, tú sabes que tenemos un conocimiento, ¿verdad? Conocimiento de Correcto. la palabra, que pues nosotros tenemos un Dios en nuestro corazón y que, como te dije al principio con el versículo, que dice la palabra, mira que el que esté firme, Que no que no caiga. caiga, que no peque, que no se desvíe. Entonces, ¿qué le enseñó Jesús a los discípulos? Le dijo, velad y llorad para que no entréis en tentación. O sea, para que ustedes no fallen, para que ustedes no caigan, para que ustedes no pequen. ¿Verdad? Les dio ciertas pautas. Ahora, nosotros tenemos una ventaja que no la tiene el del mundo, que si yo fallo, peco, caigo, yo sé que hay un Dios, yo sé que hay un Dios que me perdona. Yo sé que hay un Dios Así. justo. Si Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, tenemos esa diferencia. Mientras que las personas que están en el mundo, pues ellos siguen con su vida y ellos creen que el versículo que dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es de perdición. Y el hombre camina, anda, hace. El hombre, el ser humano del mundo, que los que no conocen de Cristo, los que no han recibido a Dios en su corazón, pues ellos ven las cosas como normales, que no es Correcto. pecado, que no es. Y sin embargo, ellos, cuando asisten a sus congregaciones, ellos piden perdón a Dios, ¿verdad? Claro. Pero al salir nuevamente caen en el Lo error. mismo. Sí. Entonces hay Y- esa diferencia. Pero yo digo que de todas maneras, aún siendo creyente, es difícil permanecer fiel, porque todos los días tenemos una batalla porque no, que nosotros no somos perfectos. Tendemos a ser infieles al Señor. En todos los días es una lucha constante para permanecer fiel. Entonces, con la gran ventaja que nos decía acá, que nosotros pues ya conocemos de la palabra y sabemos bueno, primero tenemos que guerrear para permanecer fiel.
Pero si caemos, pues tenemos el conocimiento de que el Señor está con nosotros y que es fiel para perdonarnos. No sé si a ustedes también la pasó, yo imagino que sí, que hay veces que nos hemos visto tentados a hacer alguna cosa que no está bien, pero el Señor nos detiene. Y más si, como decías tú, Smith, más si hemos estado orando, más si hemos estado conectados a Dios con mucho más cercanía. Y ahí es cuando uno dice, en este caso yo hubiese hecho esto, pero como hoy estoy en esta situación en la que le pedí ayuda a Dios, entonces por eso no fallé. Pero es muy, muy cierto eso que decían ustedes. Cuando caigamos, si lo hacemos, que seguramente lo haremos no sé cuántas veces, esperemos que sean pocas, que sean pocas veces, pero de Sí. todas ellas, Dios nos levantará. Amén. Y, Así es. y tenemos que estar seguros también en el hecho de que aquellos también que no conocen se levantarán cuando conozcan al Señor, todavía tendrán mucha más fuerza para vencer aquello que lo consideran debilidad, porque justamente el hecho de no ser perfecto es porque somos débiles en algo. En algo. Bueno, y eso ahí nos llega a pensar en lo siguiente, que todos necesitamos al Señor, todos, porque mire, que estés, mire que no caiga, todos necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida, desde el amanecer hasta el anochecer mientras estamos dormidos. Sí, Así de sencillo. para corroborar lo que ustedes dicen, mire, ¿qué dice Proverbios capítulo 24, versículo 16? Mire, el justo también cae, pero se levanta. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Amén. Ya. Así es, amén. O sea, Bueno, eso quiere decir que todas las veces que uno tropiece, Dios lo levanta. Pero como les decía, no vamos a tomar esto, no, pero ¿qué dice la palabra que Dios me perdona? Voy a hacer todos los días, caigo, peco. No, exactamente. no. Es que ahí también tocaría mirar el verdadero arrepentimiento. El verdadero Exacto. arrepentimiento es que usted se sacude el polvo, se levanta, pero no comete lo mismo o el mismo error, el mismo pecado que ya cometió. Entonces hay que hacer salvedad para aquellos que nos escuchan de que tiene que ser un verdadero arrepentimiento. Porque es como no tomar las cosas de Dios en serio. Así Ni a es, una Dios ni a la burla, gracia de Dios, sería es como un algo, juego. sí, Exacto. sí, como un juego. Un juego. Entonces, pues buscando aquí ya para, no sé si concluimos o... Sí, ya vamos a concluir. La gracia de Dios es maravillosa e infinita. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos hace a nosotros, o sea, bueno, merecedores de ese perdón. Mire, no hay condenación en Cristo. Romanos 8:1 lo dice, no hay condenación en Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces nosotros estamos en Cristo Jesús. A todas las personas que nos escuchan, pues tenga usted la seguridad, la plena confianza de que muchas veces, bueno, si ha fallado y ha sentido de que Dios no te ha perdonado. No pienses así, de esa manera negativa, porque Dios es justo, Él es fiel, Él levanta al justo y dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Así es. Ahora en este momento aprovechamos para entrar a lo que es la cápsula de Evangelio al Día. Que tu flow no lo apague la gente. Sé la luz que se enciende y rompe presente. Con su palabra yo limpio el corazón. Ey, recuerda a tu creador, esa es la misión. Esa es la misión. Ey, recuerda a tu creador, esa es la misión. Esa es la misión. Fe joven. Hoy quiero compartir con ustedes esta pequeña parte de la escritura de Efesios 2, del 4 al 5. Y esta dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Entonces, creo que nos cae justo al dedo esta Palabra. pequeña porción de la palabra, porque no solo nos da a conocer que el Señor es misericordioso, que por supuesto lo es, que es amoroso y que tiene esta gran complacencia en acercarse a nosotros. Y además de eso, pues también reconoce un hecho grandísimo, que es que aunque estuviésemos muertos en pecado, y que oyente que nos estás en este momento siguiendo,
tal vez no quiero que te sientas ofendido o ofendida, porque yo sé que decir, no, tú eres un pecador, tú eres una pecadora, nos enoja porque nos hace ver nuestros errores, nos hace ver lo malo que hemos hecho, porque muchas veces pensamos en nosotros cosas buenas y queremos hacer las cosas bien. Y qué mejor que hacer algo bueno o lo mejor que podamos hacer que aceptar al Señor en nuestro corazón. Esto sería lo mejor que pudiéramos hacer y de ahí en adelante libremente reconocer que somos pecadores y que en una vida anterior, después que lo aceptemos, estábamos muertos en pecado. Pero por gracia, que es el tema que hoy estamos discutiendo en pleno, pues hemos sido salvados. El Señor no quiere que ninguno se pierda, el Señor no quiere que ninguno pues termine mal en la vida, puesto que esta gracia que Él ofrece es para todos y no tiene ningún alto valor para nosotros, pero sí un alto valor para la eternidad. Tenemos la fuerza, tenemos la fe, junto a ti, siempre de pie. Somos luces en la oscuridad, brillando con la amistad. Somos luces en la oscuridad, conectando en la verdad. Bueno, el reto de esta semana va a ser el siguiente. Vamos a pedirle perdón a Dios por aquello en lo que le hemos fallado. Si eso usted lo tiene en su corazón y eso pasó hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y todavía usted siente que eso está allí, lo ideal es pedirle perdón a Dios para que Dios lo pueda levantar, para que Dios lo pueda restaurar y para que el Señor pues pueda llenar su vida con todo el plan que Él tiene, porque de pronto a veces tenemos cosas ocultas ahí en las cuales no le hemos pedido perdón a Dios. Entonces, este es el momento de hacerlo. Este va a ser el reto de esta semana, Hernán. Ok, el reto de esta semana entonces es que saquemos todo aquello que nos resulta como un impedimento para pues seguir avanzando en las cosas con Dios, para ser libre y sobre todo aquello que tal vez ya Dios nos ha perdonado y que todavía Lo en tenemos nuestra ahí mente guardado. lo tenemos allí como si estuviéramos condenados a repetir una y otra vez esto. Entonces, dejemos de darnos latigazos a nosotros mismos y seamos Libres. totalmente libres. Ahora, pues, no sé si en una corta intervención, Smith, nos resumes en una línea qué es la gracia como tal después de que uno comete un error. Y pues nos despides en oración, por supuesto, por todos aquellos para que Dios les dé conocimiento, para que Dios les dé compañía, para que Dios les sea una guía para ellos y que puedan encontrar en ellos perdón en medio de todas sus fallas. Bueno, resumiendo, pues no estamos exentos de fallar, pero que tenemos la misericordia, la gracia de Dios. Y resumo diciendo, la gracia de Dios es lo más grande que Dios nos puede dar. Es lo más grande, mayor que cualquier error, que cualquier falla que tengamos. Y que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Les recuerdo que somos humanos, fallamos, pero que la palabra de Dios nos enseña que Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Y que en Él, en Cristo, no tenemos condenación. Así es. Oremos. Dios, te damos gracias, Señor, por haber compartido este tema, Dios, de fallar y que es inevitable, pero que también tenemos la gracia tuya, maravillosa. Tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, Señor. Y hemos aprendido, Dios, que donde está el pecado, sobreabunda la gracia tuya y que esto nos enseña, Señor amado, que tú no eres un castigador, que tú no eres esa persona que nos va a condenar, sino que eres un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios que nos perdona, que nos ayuda a levantarnos. Y por eso te pido, Señor, que así como muchas veces pensamos o muchas personas piensan de que no han sido perdonados, de que se sienten culpables, de que se sienten sucios porque tal vez fallaron, cayeron, Señor, pecaron ante ti.
pero tú no los miras así, Señor, porque tú los miras con ojos de misericordia, porque tú los miras con ojos de amor, así como cuando el hijo pródigo se fue, falló, pero dice tu palabra que reconociendo en sí, reconoció, confesó su pecado, su error, y cuando volvió, su padre le recibió con los brazos abiertos. Así también, Padre, tú recibes a todo aquel que falla, a todo aquel que cae, porque tú no dejas a tus hijos en el suelo. Tú les ayudas a levantarse, Señor, para seguir adelante, porque esta es una vida de lucha, una vida de batalla espiritual. Por eso te pedimos, Señor amado, que tú bendigas este programa, que sea de gran bendición para muchos. Bendigo a Hernán, bendigo a su esposa, a su familia, a sus hijos, Padre, y que esto que ellos hacen sean de gran bendición para muchos que sé que lo necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Los bendecimos. Bueno, y esperamos que en el próximo programa estén atentos a lo que Dios quiera hablarnos. Ok, bye bye. Que nadie te desprecie por tu edad, rompe la hostilidad. Sé ejemplo en la palabra, en la conducta y la verdad. Guardando su palabra, la mejor de las ofrendas. Ey, acuérdate del Señor Jesús en tu juventud. Ey, acuérdate del Señor Jesús en tu juventud. Y cuida siempre tu virtud. ¡Fejo!